Hola niños, ¿cómo están? Bienvenidos, martes ya, estamos en la clase de español y pues es junio, ya, 1 de junio, ¿ya se fijaron? Ya estamos en posiblemente el último mes del ciclo escolar. Posiblemente porque el ciclo escolar se termina los primeros días de julio, pero no sé si nosotros, porque estamos así en línea, vayamos a terminar antes. No sé, la verdad. Es probable que sí terminemos antes, pero no es seguro. Eh, Después les puedo informar acerca de eso. Español, martes. ¿Qué vamos a trabajar ahora? Algo sencillo, algo fácil, no es complicado, no es algo muy difícil. De hecho, ya hemos platicado acerca de este tema y el tema es descripción. Vamos a ver qué es una descripción, ¿sí? Y es sencillo. ¿Qué es descripción? Descripción viene de la palabra describir, ¿sí? Voy a ponerle aquí. Descripción viene de la palabra, del verbo describir. Bien. ¿Y qué es describir? Si ustedes buscan en el diccionario, en internet, donde quieran, ¿qué es eso de describir? Pues es sencillo. Es simplemente decir cómo es algo o alguien. Así de fácil. ¿Cómo es? Decir cómo es una persona o cómo es un objeto o cómo es un animalito. Por ejemplo, ¿qué podemos describir? Podemos describir a una persona, podemos describir a un animalito, un perro, un gato, un perico, podemos describir nuestra casa, podemos describir mi ropa, podemos describir lo que sea. Cualquier cosa nosotros la podemos describir, es decir, podemos decir cómo es algo o alguien. Cuando lo hacemos, estamos haciendo una descripción precisamente. Y esa descripción la podemos hacer por escrito, es un texto descriptivo, se llama cuando lo hacemos un texto, o lo podemos decir de manera verbal, simplemente estamos haciendo una descripción verbal, es decir, platicarlo, ¿sí? Bien. La tarea de hoy es, bueno, que platiquen qué es una descripción, ya se lo estoy diciendo. Luego dice, generalmente cuando nosotros hacemos una descripción, la hacemos para algo, no la hacemos nomás por hacerla. Si nosotros queremos hacer una descripción, por ejemplo, imagínense que de repente se pierde un perrito, el perrito, si tenemos un perrito, y lo andamos buscando por la calle y de repente decimos, oye, ¿no ha visto a mi perrito? ¿Cómo es? Entonces vamos a hacer una descripción. Si alguien le pregunta, ¿cómo es? Porque yo vi varios perritos ahorita, pero ¿cómo es el tuyo? Entonces vamos a hacer una descripción. Una descripción puede ser decir una sola cosa. ¿Cómo es? Es negro, por ejemplo. Al decir es negro, ya estoy describiéndolo, pero se me hace muy pobre esa descripción. Siempre una descripción, ya sea por escrito o ya sea verbal, debe de ser muy completa, lo más completa posible, ¿sí? Decir, por ejemplo, de qué color es, de qué tamaño es, si tiene alguna correa o no tiene, si es peludito, si es normalito, si es perra o si es perro. Todo eso sería una descripción y es más completa entre más cosas, digamos. De una persona también podemos hacer una descripción, pero si pudiéramos decir si es alto, si es bajito, si es morenito, si tiene el cabello largo o corto, eso es en cuanto a lo físico. Pero también para una persona pudiéramos describirla en cuanto a su interior, por así decirlo, en cuanto a su pensamiento, en cuanto a cómo es interiormente. Podemos decir, por ejemplo, es muy hablandín, es muy risueño, es muy alegre, es muy enojón. Entonces ahí también lo estamos describiendo, estamos diciendo cómo es. No solo se describe en lo físico. Bueno, en los objetos sí. Si yo quiero describir, por ejemplo, este marcador, no puedo decir cómo es mentalmente, pues porque lógicamente no tiene mente. Pero en el caso de las personas, sí. En el caso de los cuerpos, de los objetos, tendríamos que describirlo físicamente, nada más cómo es, cómo lo vemos, que es morado, que es de unos 12 centímetros, que es de la marca, tiene palabras que dice magistral y clásico, etc. No podemos decir nada interiormente porque pues, lógicamente no tiene, pero en las personas sí. En las personas sí, y en algunos animales a lo mejor pudiéramos decir algo de cómo es interiormente. De un perrito podemos decir es muy agradable, o es muy gruñón, o le ladra a todas las personas, o es muy, bueno, cositas así. Y en cuanto a las personas, como les digo, más podemos describirlo todavía, porque lo conocemos interiormente a una persona también cuando la conocemos, ¿verdad? Bien, esa es una descripción, es platicar o escribir cómo es algo o cómo es alguien. Bien,
Para hacer una descripción, estas dos palabras son muy importantes. Utilizamos estas palabras generalmente. Utilizamos adjetivos. ¿Qué es un adjetivo? Un adjetivo, eso se lo pregunto en la tarea de mañana. Este video les va a servir para mañana también, ¿eh? Los adjetivos son palabras que me sirven para decir cómo es. Una palabra que me dice cómo es alguien o algo, ese es un adjetivo. Si yo digo, por ejemplo, que alguien corre, la palabra corre, ¿me está diciendo cómo es alguien? No, por eso corre no es un adjetivo. En las descripciones, ya sea verbal o por escrito, utilizamos adjetivos. Piensen en un adjetivo, una palabra que me diga cómo es alguien o cómo es algo. Algo o alguien puede ser, por ejemplo, sí puede ser rápido. ¿Sí? Rápido sí es un adjetivo, porque puede ser que algo o alguien sea muy rápido. ¿Sí? Bien. Si digo, por ejemplo, que también es alto, pues también esta palabra es un adjetivo, porque es una palabra que me dice cómo es algo o cómo es alguien, ¿sí? Utilizamos muchas palabras que son adjetivos. Alto, bajo, güerito, moreno, simpático, agradable, hay muchas palabras. Todas las palabras solitas, una sola palabra, que me sirven y que me dice cómo es alguien o cómo es algo, ese es un adjetivo. En el español existen muchos tipos de palabras. Existen verbos, existen sustantivos, existen adjetivos y existen otros tipos de palabras. Insisto, otra vez lo repito, los adjetivos son palabras que me dicen cómo es algo o cómo es alguien. ¿Sí? Bien. Y se usan mucho en las descripciones, ¿eh? Lógicamente tenemos que utilizarlas en las descripciones. Si una descripción es decir cómo es alguien, pues vamos a utilizar muchísimos adjetivos. Es obligatorio utilizar muchos adjetivos. No podemos hacer una descripción de algo o de alguien sin usar adjetivos. No podemos, ¿sí? Porque precisamente los adjetivos son los que me dicen cómo es algo o cómo es alguien. Y vamos a utilizar varios, muchos, ¿sí? Bien. Y también existen lo que son los adverbios. Voy a borrar esto aquí. Y también existen lo que son los adverbios. Estas palabras son menos conocidas, pero existen también. ¿Y qué son los adverbios? También son palabras, ¿sí? Pero no me dicen, no sirven para decirme cómo es alguien. Más bien los adverbios, abusados. Los adverbios son palabras que van junto con un verbo, por eso hasta esta palabra se parece a la palabra verbo. Miren, adverbios, parecen adverbos, parece que dice, ¿verdad? Son palabras que van pegadito a un verbo y que lo usamos para entender mejor el verbo, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo, ayer corrí velozmente en la cancha, por ejemplo, algo sencillo, ¿sí? Bien. Si ustedes se fijan, esta oración que puse, ayer corrí velozmente en la cancha. Esta palabra, para empezar, este es el verbo. Acuérdense que un verbo es algo que nosotros hacemos, una acción. Verbo es correr, saltar, brincar, escribir, dormir, todas las palabras que me indican acciones. Este es un verbo, ¿sí? Verbo. Y un verbo son acciones. Todo lo que nosotros podemos hacer. Correr, brincar, saltar, escribir, etcétera, etcétera. Bien. Esta palabra puedo no haberla puesto. Y se entiende de todas maneras. Miren, ayer corrí en la cancha. Sí se entiende, ¿verdad? Ayer corrí en la cancha. Pero esta palabra me sirve para explicar mejor el verbo. Estas palabras que me sirven para explicar mejor, para entender mejor el verbo, se llaman precisamente adverbios. Y los adverbios también se utilizan mucho en las descripciones, ¿sí? En lugar de velozmente, aquí podría yo haber escrito, por ejemplo, lentamente, o podría haber puesto, por ejemplo, ayer corrí
cansado, por ejemplo, cansado, en la cancha, o cualquier palabra que me sirva para decir cómo corrí, esa palabra que va a ir pegadito al verbo, esas son los adverbios, ¿sí? Esos son los adverbios. Y también, insisto, los adverbios me ayudan a que una descripción sea mejor hecha, ¿sí? Espero que lo hayan entendido más o menos. Entonces, ¿qué es una descripción? Es un texto donde me dice, donde yo puedo platicar cómo es algo o cómo es algo, ¿sí? En las descripciones se utilizan los adjetivos, que ya dijimos, y si tienen duda, devuelvan el video para que vean qué dijimos de los adjetivos, y también los adverbios, que aquí lo acabo de platicar, ¿sí? Bien, la tarea de hoy es precisamente contestar, permítanme, la tarea de hoy es precisamente unas preguntitas ahí, unas preguntitas de esto que acabo de platicar precisamente. Mañana, en la tarea de mañana, van a, permítanme, en la tarea de mañana es que van a ver unas descripciones ahí en su libro. Esta es la tarea de mañana. Voy a platicar de una vez de la tarea de mañana. En su libro, en la página 155 y 156, vienen 3 descripciones, 3 textos. Aquí viene uno, aquí viene otro y aquí viene otro. 3 textos. Los van a leer. Las 3 son descripciones, ¿sí? Y en la tarea de mañana va a ser que ustedes pongan una tablita que ahí se les puse en Classroom. ¿Para qué hicieron esta descripción? ¿Para qué creen que alguien la hizo esta descripción? Cuando la lean van a poder saber para qué la hicieron, ¿sí? Y también esta, para qué la hicieron y para qué la hicieron. Cuando la lean van a poder saber para qué creen que lo hicieron. Y dice, ejemplo, escribe un pequeño, un breve fragmento. Si ustedes dicen que la hicieron para algo, ¿por qué creen que lo hicieron para eso? Van a copiar un pedacito del texto en la tabla, en la última columna, donde estén demostrando que sí es cierto que lo hicieron para lo que ustedes dijeron que lo hicieron, ¿sí? Lo platicamos en la asesoría si tienen alguna duda, ¿de acuerdo? Y ahí vamos a salir de muchas dudas, pero pregúntenme en la asesoría, no se les olvide. Por eso son importantes las asesorías, por eso me gusta que estén mucho ahí, pero no nada más que estén escuchando, que pregunten acerca de las dudas que haya de las tareas, ¿de acuerdo? Espero que más o menos lo hayan entendido bien, y si no, como les digo, ahí lo platicamos, ¿de acuerdo? Espero que les salga bien. Hasta pronto.